Bien, confirmar si se escucha. Sí, se escucha bien y hay buena imagen, sí, buena recepción. Ya, perfecto, perfecto. Esa era mi preocupación porque estaba teniendo problemas hace rato. Ok, Parece que los problemas fueron en la ponencia anterior. No te preocupes, Virgilio, dale no. ya, ok, perfecto. Bien, entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en esta jornada. Felicitaciones a todos ustedes también por la organización, por asistir acá dando de su tiempo, por escuchar unas charlas y capacitarse más, ¿no? Eso es algo muy, muy loable. Bien, entonces el día de hoy vamos a exponer brevemente sobre un reporte de caso de pitiriasis rubra pilaris post-infección por COVID-19. Y a la vez, a manera de introducción, am, ya, a manera de introducción quiero hablar un poco sobre el COVID-19 y cómo esto se ha relacionado, o sea, esta enfermedad, cómo ha ido escalando, cómo ha ido aumentando en diferentes organismos del cuerpo y en uno de ellos es también en la dermatología. No nos vamos a enfocar mucho en ese aspecto dermatológico, vamos a ver más en el aspecto microbiológico, en el aspecto de cómo el cuerpo reacciona ante la enfermedad, ¿no? Del coronavirus y cómo se presenta también en otras manifestaciones clínicas en la piel. ¿Ok? Bueno, a manera introductoria, nosotros ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad de reciente aparición, que es causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Y que, bueno, presenta un tropismo muy, muy alto por células del huésped que permite, digamos, eh, infectar de manera propia, oportuna y rápida como principal célula diana del pulmón, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos claro. También tenemos claro que afecta a muchas personas, principalmente pacientes con hipertensión, diabetes, problemas cardiológicos, entre otras. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas o en todo caso a los síntomas eh, de otra patología, como por ejemplo las erupciones en piel o algunas otras manifestaciones clínicas, es muy baja esto realmente, es menos del 1%, como está ahí, se ha descrito erupciones en piel de pacientes que tienen infección por COVID, o sea, en el momento, de 0,2%. Y existen 5 patrones clínicos principales que ya se ha estudiado relacionados con la COVID-19, que son lesiones acrales de eritema o con vesículas o pústulas, lo que se llama como pseudoperniosis, que lo vamos a ver más adelante. Esa es una de las más frecuentes, se aproxima que es el 19%. Las lesiones vesiculosas, que digamos, a un ejemplo es parecidas a varicela o algo por el estilo, que es una de las también frecuentes, el 9%. Urticariales, que son las famosas urticarias de patrones de varias regiones, 19%. Maculopapulares, 47%. Y las lívido y necrosis, la lívido son lesiones en piel como que en red, y estas se presentan en un 6%. Bien, hablar brevemente de la patogenia, ¿ok? Es hablar desde un punto de vista más patogénico en el sentido de la respuesta inmune desencadenada por la infección del SARS-CoV-2, que produce, como ya sabemos, en efectos deleterios, en efectos exagerados del huésped, que se va a manifestar en lesiones, ¿ok? Primero tenemos lo siguiente, que hay una disfunción de las células endoteliales y una activación de las vías de coagulación. Em, Recordar que estas dos combinaciones, y ahorita voy a explicar un poquito más a detalle, va a producir lo que son las lesiones cardiovasculares y las lesiones cardiovasculares a la vez también por la microangiopatía, por las micro lesiones vasculares, vasculitis. Si ya hablamos de un punto de vista más patológico, estas se van a manifestar como lesiones dermatológicas, ¿ok? Recordar también que a medida que se ha ido avanzando en el estudio, ya se conoce que
una de las principales lesiones son las endoteliales, ¿no? A manera de resumen, y yo sé que ustedes ya lo conocen muy bien, las espículas, los spikes que presentan el coronavirus, que son las glucoproteínas. Me sale, disculpen que me está saliendo lo de admitir, me distrae un poco. Ya, le estaba diciendo que las lesiones de las células endoteliales que aparecen, principalmente son por una alteración, perdón, las células espiculares van a unirse a, que son las glucoproteínas, van a unirse a moléculas específicas en el pulmón, esa es su función diana, y a partir de ahí va a haber lo que es la alteración, eh, porque se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2, que es una membrana expresada en el sistema cardiovascular y en otros sistemas intestinales, ¿no? La ECA2 tiene como función principal, en condiciones normales, tener un efecto vasoconstrictor. Y digamos, cuando hay esta alteración del sistema renina-angiotensina, va a haber lo contrario, ¿no? Va a haber una regulación negativa que esta va a implicar en el desarrollo de una lesión pulmonar aguda. Entonces, el contacto de estas dos proteínas, principalmente las espículas y algunas otras de la AC2, van a permitir unirse con otras formas, o perdón, van a permitir el desarrollo de más lesiones pulmonar, más lesiones agudas, eh, van a lo que es llegar al neumocito, y esos neumocitos a la vez van a liberar en las células alveolares macrófagos citotóxicos y citocinas proinflamatorias, que ya va un poco en el tema de una liberación exagerada de lo que dice ahí la interleucina 1, la interleucina 6 y el interferón gamma, ¿no? Entre otras como la apoptosis de células epiteliales y de las células endoteliales. Entonces, toda esta manifestación eh, patogénica va a producir lo que antes conocíamos como tormenta de citocinas o síndrome de liberación de citocinas, ¿no? Y que en las manifestaciones clínicas que vemos perdón, en las manifestaciones laboratoriales que vemos en los pacientes con COVID, vamos a tener, por ejemplo, laboratorial inflamatorio elevado, como la PCR, la ferritina, el dímero D o la interleucina 6. ¿Ok? Entonces, esta lesión, ese daño dejado o producido puede tener consecuencias agudas o puede contener consecuencias crónicas o que van a aparecer más adelante, ¿no? Justamente esto es importante entender. ¿Por qué? Porque en la dermatología va a haber dos tipos de lesiones principalmente, y ya lo voy a explicar más adelante, que van a hacer lesiones agudas, producto de estas disfunciones celular endoteliales, y también van a haber producto de las consecuencias que se van a desencadenar. O sea, puede que la infección ya pasó, puede que la infección ya el coronavirus se eliminó, pero finalmente las lesiones que deja, las lesiones cardiovasculares, endoteliales, van a continuar con su sistema de liberación endotelial, liberación de citocinas, y estas van a producir vasculitis que más adelante se van a formar en lesiones dermatológicas. Entonces, hablemos brevemente de cada una de las lesiones. Voy a hacer unas manifestaciones más generales para poder entender qué es lo que es la pitiriasis rubra pilaris, que en realidad es como un síndrome, no es una enfermedad como tal, pero más o menos para poder entender. Lo primero es las lesiones cutáneas, ¿no? Se estima, como ya lo había mencionado, que es menos del 0,2% de lesiones. Algunos pueden variar, obviamente esto es algo muy, muy nuevo, entonces dar una definición pronta, epidemiológicamente hablando, de un evento raro, pues sería muy, muy, muy apresurado. Pero manifestar o señalar que los estudios indican lo que les he resumido en la diapositiva anterior, que era
cuando presentan lesiones agudas, generalmente ahí se presenta la mayor cantidad de lesiones dermatológicas. Lesiones posterior a la infección por COVID-19, al menos en la búsqueda que habíamos hecho para la redacción de este artículo, no habíamos encontrado mucha información. Ok, entonces primero hablamos de las lesiones sacrales o las acroisquémicas. Estas son lesiones, llamémoslo así, acrales eritematosas y edematosas, que consisten en máculas, pápulas o placas, ¿ok? Para dar a entender un poco esto, las lesiones dermatológicas que son máculas, son como las, entre comillas, manchitas. Las manchas que conocemos son planas, no van a tener ninguna elevación, ningún borde. Las pápulas son un poco más sobreelevadas y las placas pues son aquellas que son circunscritas a una región, que generalmente presentan un rigurosidad y son un poco más sobreelevados, ¿no? A menudo milimétricas, son muy, muy pequeños. Un segundo, están preguntando en el chat, creo. Ah, no, ok, perdón. Ya, a menudo son milimétricas y habitualmente hay una clara delimitación en la zona metatarso-falángica, porque aparece principalmente en las manos y pies, aparecen frecuentemente en los pies y con menor frecuencia en las manos. Pero recordar esto, que es habitualmente en zona metatarso-falángica. Eh, Inicialmente son purpúricas, azuladas y pueden llegar a ser ampulares o presentar costras en su evolución. Estas lesiones acrales principalmente se ha descrito en pacientes con infecciones agudas. Virgilio, Virgilio, tu audio, perdón, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Puedes volver a compartir, por favor? Sí, disculpen. Ah, Algo sucede con el audio. ¿se visualiza? Sí, perfecto. Continúa, por favor. Ya, les estaba manifestando que estas lesiones se caracterizan por ser asimétricas. Y justo quiero compartir aquí, no sé si pueden visualizar un segundo. Oh, muy chiquito. Un segundo. Ya, ok. Aquí lo principal es lo siguiente, que son lesiones asimétricas, ¿no? Que como se ven, son en la zona metatarsofalángicas. Am, y generalmente, como ven, no cubre todos los dedos de los pies, simplemente son algunos, son más manifiesto, son microangiopáticas, son muy pequeñas en realidad. Eh, y aparte que se caracterizan por máculas, pápulas principalmente, ¿no? O en algunos casos son nodos, como en el caso de acá, y en otros son placas que en esta figura no se visualiza. Em, Generalmente esta presentación ha sido descrita en pacientes asintomáticos, ha sido descrita en pacientes jóvenes, menores de 18 años generalmente, y en su mayoría no hay una diferencia entre el sexo. Am, esta también aparece generalmente en la fase aguda, pero tardía, ya cuando el paciente está resolviendo los problemas, eh, o sea, ya se lo convirtió IgM, está pasando a IgG, hay un PCR negativo y obviamente el paciente es generalmente asintomático. Eh, y bueno, ya como vamos a ver más adelante también, a manera, lo voy a decir de una vez, las lesiones dermatológicas no tienen casi nada que ver con la severidad, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro punto es las lesiones
vesiculares o variceliformes, ¿no? Que generalmente, como ya dice su nombre, es una forma de vesículas, lo que le había mencionado anteriormente, am, que en esta ocasión se van a presentar con frecuencia en troncos y extremidades. ¿Ok? Es raro en cara y mucosas, es demasiado infrecuente que aparezca ahí, de hecho no hay reportes que se hayan manifestado en estas zonas. Em, y habitualmente son, como dice su nombre, vesículas, pero de pequeño tamaño, que son dispersas y son monomorfas. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que son vesículas muy, muy pequeñitas y de gran amplitud, como lo vamos a ver aquí. Estas lesiones que se ven acá, ¿ok? ¿Sí? Monomorfas y dispersas en el tronco. Como recordamos, frecuente en troncos y extremidades. Em, los hallazgos que se describen que se han descrito, generalmente son compatibles con infecciones víricas. Eso es en la parte ya más, digamos, del histopatológica, ¿no? Ahí se visualiza. Aparecen estos, cabe resaltar, esas lesiones, más bien sí aparecen en la forma aguda, decimos la forma inicial de la enfermedad, y preceden, incluso va a preceder a otros síntomas. Recordar esto, ¿ok? Entonces ya tenemos dos lesiones típicas. Una que aparece en la lesión tardía y otra que va a aparecer en las lesiones, perdón, la lesión tardía, no, la infección tardía, y otra que va a aparecer en las infección inicial. Incluso va a preceder a otros síntomas que son comunes, la tos, la fiebre, etcétera, ¿no? De forma excepcional o digamos, no quiero entrar en mucho detalle tampoco, pero han visualizado, han hecho biopsias y han encontrado alteraciones en la maduración de los queratinocitos, y estos van a ser multinucleados y discretosis. ¿Qué significa esto? Que las lesiones que, si imagínense que hagan una biopsia acá, van a encontrar que los queratinocitos están inflamados, hinchados, por decirlo así, y esto podría ocasionar que el paciente presente más adelante una descamación o alguna otra alteración, pero que no es muy reportado, no es muy conocido. En esas lesiones, para ya terminar, generalmente, como ya habíamos explicado, va a asimilar, y ustedes lo saben, procesos víricos, como por ejemplo, no sé, han escuchado lo del dengue o lo del chikungunya, etcétera, esos típicos exantemas víricos, ¿no? O algunos otros virus, parvovirus, etcétera, pueden contener también estas, como les decía, que hay discaratosis y hay keratocitos inflamados, hinchados, puede presentar generalmente cuadros hemorrágicos, y con menor frecuencia se va a unir con pústulas, van a segregar pústulas estas lesiones. Esto también aparece con mayor frecuencia en los adultos, ¿ok? Entonces ya tenemos algo que describir en adultos y en jóvenes, ¿no? Y bueno, para describir rápidamente la erupción urticarial, en este caso, por ejemplo, hay lesiones que acompañan, por ejemplo, a las lesiones am, con los síntomas. Más bien, estas lesiones, erupciones urticarial, se ha presentado o se ha descrito junto con las lesiones sintomáticas, generalmente con artralgias. Entonces hay que recordar que hay enfermedades víricas también que presentan artralgias y lesiones urticarias, como por ejemplo la más común, la chikungunya, entre otras, ¿no? Y además precede también al predominio completo de la infección. ¿Ok? Representa el 19% de las lesiones dermatológicas por COVID-19 e histológicamente se observa un edema en la dermis superior y a un nivel de histopatológico con un infiltrado perivascular de los linfocitos con algunos eosinófilos, ¿no? Por ejemplo, ese sí se ha asociado generalmente también a adultos y
se ha visto en casos un poco más severos. Recordamos que, bueno, en general, la presencia de una urticaria sí va a denotar un cuadro de severidad, de que están las lesiones, perdón, de una infección viral o incluso en bacterianas, pero generalmente es viral, muy, muy sobrelevado, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo más común ahí. Ok, entonces en resumen, estamos viendo, hemos visto las tres primeras. Recordar pacientes jóvenes, pacientes con infección, la infección tardía, pacientes adultos con la infección temprana, inicial, y en la erosión urticarial generalmente está presente en cualquier etapa de la infección y puede ser en cualquier momento, ¿no? Ya para describir brevemente y para pasar a lo que hemos venido, vamos a hablar y para introducir ya también a lo que es pitiriasis rubra pilaris. La pitiriasis rubra pilaris es una enfermedad dermatológica rara, acuérdense eso, es una enfermedad dermatológica que se estima pues un aproximadamente un 0,03% en condiciones habituales, en condiciones descritas en la literatura, incluso pre-COVID, ¿no? Que tiende a ser crónico, que donde se resuelven los síntomas, las lesiones que ya vamos a describir, um, pero que el paciente puede resolver los síntomas y más adelante va a volver a aparecer estas eh, manifestaciones dermatológicas, ¿ok? Es frecuente en población pediátrica y en población adulta. Vamos a describir más adelante también que hay dos tipos de pitiriasis rubra pilaris, que son la joven y la adulta. Eh, en la joven generalmente es más población pediátrica, más predominio en hombres, y en la adulta es independiente del sexo y bueno, también no nos ha escrito una edad aproximadamente de cuándo podría ser. Eh, Esto es algo que quiero mencionar. Es caracterizado por una hiperkeratosis amarillenta en piel, donde va a haber islas, como ven acá, islas o lo que le llaman eh, pápulas, bueno, le van a llamar como pápulas en piel sana. Aquí ven como que un puntito rojo en donde no ha tocado las lesiones queratínicas y las lesiones papulares. Aquí en ese punto es característico de estas pitiriasis rubra pilaris. Bueno, solamente para mencionar, este ya es un caso de un paciente hay niveles también de pitiriasis rubra. Este es uno de los más avanzados, por decirlo así, muy intenso. Y bueno, se ve esas manifestaciones, ¿no? Pero eso no es, digamos, la característica principal. Pero sí es común encontrar esas pápulas foliculares rojizas en piel sana, este puntito que vemos acá, ¿no? Y le llaman la isla de la piel sana. Lo más característico es lo que ya había mencionado, la hiperkeratosis amarillenta en piel. ¿Ok? Aparece generalmente de manera en tronco, aparece en tronco y miembros. Eh, Se va a extender, esa es una característica de la pitiriasis rubra, se va a extender en palmas, en plantas de pie, en algunos casos en mano. Y a menudo también estas van a ir evolucionando más adelante a placas eritomatoscamosas, ¿ok? O sea, estas lesiones, hiperkeratosis que vemos aquí, luego que se presenta como pápulas, van a ir evolucionando luego a placas eritematosas, ¿no? Como ya había mencionado, se hacen más crónicas. Un segundo, creo que están hablando en el chat. Ah, no, ok, nuevamente. Ya, entonces, es lo interesante de esto. A pesar de que se ve muy, muy llamativo o muy exagerado, es benigna, no está asociado a ninguna complicación, no está asociado a ningún mal pronóstico. Los pacientes con pitiriasis rubra pilaris viven el tiempo normal, el tiempo promedio, y bueno, obviamente
la calidad de vida baja porque es un prurito intenso y ya se imaginarán también las cuestiones estéticas no deben ser muy agradables, ¿no? Y esta enfermedad es algo muy poco comunicado, como ya lo habíamos mencionado, es muy poco reportado, es característico de la atención en dermatología, sí, esto es algo característico. Y bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado, las dos tipos, juveniles y adultos. Juveniles generalmente afecta más en hombres, con una relación 3 a 2 en mujeres, y en adultos afecta a ambos sexos por igual, y bueno, es frecuente en la raza caucásica. Un punto importante, aquí la hiperkeratosis va a ser la definición principal que va a dar lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La hiperkeratosis folicular va a ser eh, lo que va a dar la clave, el hallazgo clave para poder luego saber si es una pitiriasis o es otra lesión dermatológica. La característica es que sobre una base eritematosa, ojo. Entonces esto es como que dos cosillas un poco difícil de entenderlo, pero más o menos así. La base eritematosa, la base roja que ven ustedes, y luego la hiperkeratosis que está, folicular que está por encima, ¿no? Entonces es como un conjunto, una sobreexpresión de lesiones en piel que van a manifestarse, ¿no? Que luego van a, como ya les había también mencionado, pues, que van a formar placas queratóxicas, que creo que tengo una foto por acá. Así es. Miren, no me deja ver eso, pero bueno, aquí se pueden ver en esta figura las lesiones del codo, ¿no? También pueden ver placas eritema escamoso, zonas de flexión, generalmente son así, es algo típico de las lesiones dermatológicas. Y bueno, lo principal, lo inicial, que son las pápulas foliculares o la hiperkeratosis foliculares, ¿no? Que son, ojo, características de la pitiriasis rubra pilaris, ¿ok? Eh, entonces, esta manifestación sobre una base eritematosa. A ver, resumiendo, si yo les dijera, ven a un paciente con pápulas foliculares o ven un paciente con hiperkeratosis folicular sobre una base, o sea, sobre la lesión eritematosa, una lesión rojiza, que posterior a ello que se presenta en el tronco, abdomen, extremidades, y que posterior a ello presenta esas lesiones perdón, placas eritemascamosas, ya sea en zona de flexión, codos, rodillas, nudillos, etcétera. ¿Qué es lo primero que se les vendría a la mente? Pues posiblemente una pitiriasis rubra pilaris, ¿no? Ya. Lo que quiero manifestar acá es el reporte de caso que nosotros, junto con investigadores del Hospital Belén de Chiclayo y los investigadores del Hospital Regional, encontraron, manifestaron, colaboradores también fueron a ver el paciente y pues llegó este reporte a la revista Colombia. Virgilio, perdón, has tenido un problema con tu presentación. Vamos a dar unos minutos para que se reincorpore Virgilio.
Les pedimos unos momentos, por favor, que Virgilio me indica que se está volviendo a ingresar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Virgilio. Perdón, perdón, me falló. Ya, ¿se visualiza? Sí, 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 continúa, por favor. Hola, Sí, continúa, Virgilio, sí se escucha. ya, sí, disculpen. Ok, entonces, les estaba diciendo, ya, ok, les estaba diciendo, se presentó el caso de un paciente varón de 32 meses, ¿no? De edad, que inicialmente, el motivo por el cual acudió, digamos, a un centro de salud, a un centro de emergencias, fue porque presentó prurito generalizado y las lesiones en piel que, digamos, el paciente o la madre había manifestado, o sea, lo que había descrito la madre había dicho que inició con unas erupciones en piel, con enrojecimiento y prurito en manos y pies, y que luego se extendió en todo el cuerpo, incluyendo el rostro, incluyendo el tronco, y bueno, lo que ya habíamos manifestado antes, manos y pies. Y es por eso que es llevado a un centro de atención primaria, ¿ok? ¿Y cuál cree que fueron la primera opción o la primera elección que dieron en este caso? Pues sí, pensaron en una intoxicación aguda, eh, por lo que habían visto la presencia de las lesiones, el prurito, una urticaria, también incluso lo describían en la historia clínica y la misma madre describió como lesiones en todo el cuerpo, rojizas. Y es válido, es entendible que hayan pensado en una intoxicación aguda, ¿no? Es por eso que luego am, es tratado con antihistamínicos y luego, unos días después, no nos especificaron una fecha, la madre lo lleva a otro centro y bueno, una segunda evaluación lo piensan que es con un síndrome de piel escaldada por estafilococcus aureus, por lo que es referido al hospital Belén de Lambayeque. ¿Ok? Al ingreso de la emergencia, el niño, digamos, pesaba 15 kilos, que era un percentil adecuado para su edad y sexo. Eh, Su frecuencia cardíaca era de 20 respiraciones por minuto, su estado de conciencia, el OTEP, estado en alerta, despierto. No presentaba síntomas de COVID, o sea, estaba febril en el momento de la evaluación, buena hidratación y en la evaluación física no tenía una apariencia tóxica, digamos, como inicialmente se había presentado, no tenía lesiones de edemas visibles, pero lo que sí se observó era un eritema generalizado, con pápulas foliculares, ojo con lo que estarán recordando un poco, y exantemas descamativos, no dolorosos, que habían progresado en manos, pies, genitales y en algunas áreas perioreofaciales. ¿Ok? Además, se manifestaba el prurito, que el niño pues era muy evidente, ¿no? En cuanto a los exámenes, un segundo, se colgó la lámpara. Ya, ya, se escucha, ¿verdad? Ya, en cuanto a los exámenes del laboratorio, vamos a resumirlo simplemente había leucocitosis, hemoglobina, plaquetas, este, algunas otras lesiones algunas otras manifestaciones como proteína C reactiva, urea, creatinina, perfil hepático, etcétera, era totalmente normal, perdón. Estos restos de examen normal, habían hecho una evaluación para lesiones por parvovirus,
era negativo, serología para parvovirus, VIH negativo, pero cuando le sacan la prueba de SARS-CoV-2 por una manifestación o mejor dicho, por los antecedentes de, de que la madre había manifestado que 2 meses antes del ingreso, los padres habían presentado un cuadro de infección respiratoria aguda. La familia no se realizó una prueba de descarte para COVID-19 y el niño nunca había presentado síntomas. Sin embargo, a las dos pruebas o dos oportunidades que se le realizó una inmunoglobulina fue negativo y positivo para IgG, y a los padres también se habían presentado inmunoglobulinas positivo. La madre además refirió que antecedentes propios del niño, o sea, perinatales o cosas así, era paciente que había nacido a término, sin complicaciones durante la gestación y el parto, presentaba las vacunas completas y había alguna información que iba acorde a su edad. Entonces, debido a que, bueno, había ingresado inicialmente por la sospecha de piel escaldada por Staphylococcus aureus, había sido hospitalizado y había recibido oxacilina con la cantidad que está descrita. Llega el dermatólogo a la evaluación al séptimo día y había encontrado, obviamente, pues las lesiones descritas, o mejor dicho, él lo describe justamente como ya lo habíamos mencionado, placas eritematoescamosas difusas de evaluación cefalocaudal, hiperkeratosis folicular y keratodermia palmoplantar, con zonas de piel sana. ¿Ok? Entonces, esto justamente, voy a pasar la imagen de frente. Esto justamente es lo que estamos reportando, lo que están viendo ustedes son las manifestaciones típicas de una pityriasis rubra pilaris, ¿no? En donde se puede ver en la gráfica A, el eritema papular generalizado, ¿no? Eh, También la hiperkeratosis folicular, que bueno, en la imagen no ayuda mucho. Eh, que está en tronco y abdomen. Bueno, lamentablemente no se pudo visualizar en el tronco, pero sí se visualiza en el abdomen. En manos y pies, lo que conocemos como keratodermia palmoplantar, y la hiperkeratosis laminar en manos y pies también nuevamente, ¿no? La evolución fue cefalocaudal. Entonces, cancelan o retiran, mejor dicho, la oxacilina. El médico, el dermatólogo recomendó que, bueno, pase a una evaluación de glicemia, uso de crema rehidratante, uso de cetiricina 0.5 miligramos por kilo por día y prednisolona 2 miligramos por la mañana. Se le dio de alta a los 14 días, perdón, se le dio de alta, estuvo hospitalizado entre 10 a 12 días y a los 14 días del alta se le citó para una evaluación. Había presentado mejoría clínica, es decir, no presentaba ya el prurito, habían disminuido un poco los eritemas, pero persistía aún en algunas zonas del cuerpo. Sin embargo, a los 3 meses ya había presentado una mejoría clínica y una resolución de los síntomas dermatológicos, ¿no? No se volvió a explorar más allá de los 3 meses al paciente, y esa fue la última vez que se llegó a ver al paciente, ¿no? Entonces, para resumir, para concluir, podemos ver también que en COVID, erupción, etcétera, sí, esto está más reportado en un 20%, pero no
no son las correcciones o lesiones típicas de COVID. Recordar, pues, que las principales lesiones más reportadas han sido la erupción eritematosa, la urticaria y Gilio, el ponente está teniendo problemas perdón, con la perdón, ya estoy por acabar, pero no sé por qué mi internet está. Ya. Continúa, Virgilio, continúa, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, continúa, por favor. Hola, perdón. Ok. Ya, ok, les estaba diciendo, ya para resumir entonces, las lesiones más frecuentes reportadas han sido la erupción eritematosa, la urticaria y las vesiculares, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos visto, las lesiones dermatológicas no se relacionan con la gravedad de la enfermedad, ¿no? En ninguno de los casos reportados, y menos en este caso, no ha sido reportado que las manifestaciones dermatológicas se hayan relacionado con la severidad o la gravedad de la enfermedad. Lo que sí se ha podido describir en COVID-19 y la lesión dermatológica es que se pueden agrupar por patrones morfológicos, que esos patrones pueden predecir la evolución o pueden saber más o menos por dónde vino la lesión, qué mecanismo vino la lesión dermatológica. Eh, Pueden clasificarse en dos grandes grupos, como vemos acá, los exantemas virales, ¿no? Que estos son los mecanismos, digamos, como una respuesta inmunitaria a los nucleolos virales, ¿no? Nucleótidos virales, que son lesiones típicas, digamos, de que lo vamos a ver en diferentes patologías. Y otra forma u otra patrón que también vemos son las lesiones o las erupciones secundarias por vasculopatías trombóticas que son causadas, digamos, por el COVID, las vasculitis y, bueno, especialmente son ellas, ¿no? Entonces, estas dos patrones son las que dan origen a las lesiones dermatológicas. Tipo de eritema multiforme aparecen 20 días después de una infección por COVID-19, como en el presente reporte de caso, ¿no? En el reporte de caso aparecieron en realidad casi a los 60 días post manifestación, perfecto, pero lo que tenía en ese momento, en ese alcance, y bueno, la familia como era de Motupe y de una zona un poco alejada, no tuvo un mayor interés en cuando salió positivo o cuando tenían síntomas ir a dar ir a sacarse una prueba o algo por el estilo, ¿no? Sino que más bien habían presentado el cuadro viral, habían tenido IgG positivo, pero no se pudo llegar a algo más certero, digamos, una mayor fuerza de poder decir, tuviste COVID y esto se relacionó. Pero lo que sí podemos estimar o concluir desde que hubo eh, eh, un paciente que tuvo, o bueno, perdón, tiene IgG positivo y presentó pityriasis rubra pilaris, ¿no? Es una posinfección. Este, que es un reporte que los mismos editores, los mismos revisores manifestaron que era interesante y que era necesario ser reportado, ¿no? Em, y ya para terminar, entonces la pityriasis rubra pilaris, en este caso, no se reportó con síntomas de COVID, sino se manifestó después de una infección. El paciente había presentado lesiones, prácticamente había pasado asintomático, solamente los padres manifestaron que ellos tenían síntomas. Bueno, también es un poco difícil un niño de menos de 3 años poder sacar a ciencia cierta todos los síntomas, pero bueno, eso era lo que se había informado. La etiología, por eso les había manifestado que la pityriasis rubra pilaris en sí no es una enfermedad. La etiología de esta enfermedad, perdón, la etiología de la pityriasis rubra pilaris se desconoce.
La patogenia exacta también se desconoce. Lo que sí se ha reportado es, por ejemplo, algunas deficiencias vitamínicas, algunas manifestaciones postvirales y algunas otras consecuencias de, digamos, manifestaciones post algunas enfermedades también. El más común es el post-VIH. ¿Ok? Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos al doctor Virgilio Fayloc Rojas por esta interesante exposición acerca de pitiriasis rubra pilaris posinfección por COVID-19. Si alguno de los participantes desea realizar alguna pregunta, también está disponible el chat. Les podemos dar unos minutos para que puedan realizarlo. ¿Hay alguna consulta respecto a este interesante tema? Igual, Virgilio, agradecer tu participación, una ponencia muy didáctica, muy específica, describiendo un importante tema, unas de las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones dermatológicas que también se están viendo durante el desarrollo de esta pandemia. En el caso que nos presentas, es un paciente pediátrico el cual ha tenido esta afección. Por parte del grupo de investigación en inmunología y virología del Colegio de Biólogos y de la Universidad San Martín de Porres, filial norte, te damos las gracias por dar este importante aporte al conocimiento. Muchas gracias, doctor Virgilio Fayloc. Listo, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muy bien, continuando con